Proverbios capítulo 10. Vamos a Proverbios 10. Y en parte de eso vamos a estar hablando acerca de esas bendiciones del Señor. Proverbios capítulo 10, versículo 22. Si usted lo tiene, póngase en pie, por favor. Y leemos la palabra del Señor. Si usted no se puede poner bien, hermano, no hay problema. Léala sentada, pero leamos la Biblia. Concentrémonos en la lectura de la palabra. Dice la palabra del Señor. Proverbios 10, 22. Los labios del justo, la bendición de Jehová, ya me había saltado. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Señor, gracias en esta hora por esta palabra que hemos leído. Pedimos que nos ayudes, Señor, ilumines a cada uno y nos enseñes, por favor, esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay algo interesante que Proverbios hace a partir del capítulo 10. Y es que hace una serie, algunos le llaman poemas inconexos. ¿Qué se trata eso? De que si usted ha venido observando la lectura de Proverbios, siempre los capítulos tienen como un tema. Las porciones son largas y tienen un tema. Sin embargo, a partir de este capítulo 10, empezamos a ver poemas inconexos o versos inconexos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay versículos que parecen que están aislados unos de otros, que no llevan un tema en común. Por ejemplo, este capítulo 10 empieza a darnos por decirlo, ciertos dichos que usted lee en un versículo una cosa y en el otro otra, y parece que se salta de tema en tema. Pero hay un punto muy importante que hay que resaltar, y es que todos estos versículos, creo que el pastor Marlon hacía hincapié en esa parte, hablan acerca de la justicia y habla acerca del justo. Y es lo que une a todas estas porciones de Proverbios, porque está hablando de los actos y de aquellas cosas que cosechan los justos. Entonces vamos a ver que la conexión en todo esto es la justicia, porque la palabra de Dios está tratando de generar en nosotros un carácter justo, una vida piadosa, una vida llena de justicia. Y eso es lo que la palabra va a trasladarnos como pensamientos, a pesar de que esos pensamientos parezcan que no se relacionan unos con otros, como le digo, como versos inconexos. Sin embargo, tienen
de manera puntual la justicia como punto de unión y como ese nexo que mantiene todo el sentido de lo que Proverbios nos está enseñando. Así que yo quiero que veamos algunos contrastes en la vida del justo y del impío. Cuando hablamos de un impío, ¿de quién hablamos? A ver, yo quisiera saber una opinión así rápida, así como a la hora de las preguntas del personaje bíblico, todos nos tropezamos y casi nos caemos de que queremos participar, pero solo una opinión. ¿Qué es un impío? A ver, una persona que no es convertida. Ven, hermanos, que hay abundancia de opiniones. Acá, ¿quién dijo eso? A ver, una persona necia. Como hay abundancia de opinión, quisiera escuchar otra más. Está caído. Vaya, la hermana fue más allá. A ver, ¿qué hay otra opinión? Ya ven, hermano. Alguien que no es puro, allá la hermana Nandi creo que le mano, ¿quién? No conoce de Dios, muy bien. Creo que hemos construido un concepto, ¿verdad? Ahora, simplemente la palabra impío significa sin piedad. Una persona que no tiene piedad. Ahora, alguien podría decir, ¿y eso es igual a despiadado? No, está hablando de la piedad como una virtud. Y cuando nosotros hablamos de que el Señor desea de nosotros una vida piadosa, estamos hablando de que el Señor anhela que nosotros caminemos en justicia, en santidad, haciendo el bien, honrándole, viviendo para Él. De eso se trata una vida piadosa. Por eso es que cuando en los funerales se habla de las personas que están allí en una caja, ¿verdad? Dice, era una persona piadosa, porque era una persona que hacía el bien, que no le negaba el favor a nadie. Era una persona que siempre procuraba que los demás fueran bendecidos a través de él, de sus acciones. Cuando nosotros hablamos de que una persona impía es una persona que no conoce a Dios, también es cierto. Porque una persona que no conoce a Dios difícilmente puede practicar la piedad. Ahora, al contrario, la Biblia nos menciona de que existe el justo. Y el justo siempre es exaltado en la Biblia. El justo siempre es puesto como una persona conocedora de Dios. El justo siempre es puesto en la Biblia como una persona que anda haciendo el bien. Una persona que vive para el Señor. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Job, ¿qué es lo que se dice de Job al principio? Que era un varón, dice. Era un varón justo. Porque una persona que tiene fe en su corazón debe practicar la justicia. Una persona que ha conocido a Dios debe practicar la justicia. Y entonces la Biblia está interesada en hacernos ver también la diferencia que existe entre el justo y el impío. Entre el justo y aquel que no conoce a Dios. O aquel que, como decía la hermana Alma, que aunque conoce a Dios o lo ha conocido, no está viviendo como si realmente lo conociera. Esa persona también es impío. Ahora, vamos a ver algunos aspectos que marcan la diferencia en que esa justicia o esa impiedad marca la diferencia en la vida de las personas. En primer lugar, yo quisiera que en estos versículos viéramos el tema de la felicidad. Hermanos, todo mundo procura la felicidad.
Todo el mundo procura la felicidad. Todo el mundo anda en busca de la felicidad. Hasta hay una película que así se llama, En búsqueda de la felicidad. Búsqueda de la felicidad, es verdad. Sí. Es que en la traducción del inglés así es. Por eso es que me salió eso. Ahora, las personas, todos estamos buscando la felicidad. Todos estamos buscando la satisfacción. Hermanos, eso es algo natural, derecho. Eso es algo que todos nosotros tenemos que hacerlo. Pero el punto es que no todas las personas son felices. Todas las personas buscan la felicidad, pero no todas las personas son felices. Algo interesante. Porque nosotros podemos decir, no, hermano, es que yo quiero ser feliz. Y ese es un anhelo todos. Pero realmente estamos viviendo en felicidad. Esa sería la pregunta. Ahora, es un anhelo, es un deseo vivir en felicidad. Y la palabra del Señor nos enseña de que Dios está interesado en que nosotros seamos felices. Amén. El Señor está interesado en que nosotros seamos felices. Si usted se pregunta por qué existe la infelicidad, aquel día hablábamos acerca de que el pecado vino a trastornar todas las áreas de la humanidad, las áreas de la vida. Y veíamos que el pecado ha causado destrucción, ha causado problemas. Yo quiero decirle que una de las principales razones de la infelicidad es el pecado. El pecado produce infelicidad y por eso es que los impíos no pueden ser felices. Alguien puede buscar la felicidad en las drogas, en una discoteca, en teniendo relaciones sexuales con medio mundo, andando en libertinaje. Buscar la felicidad en diferentes cosas, nunca la va a encontrar. Porque eso solamente está llenando la parte de la carnalidad. Y por un momento las personas se sienten saciadas, pero luego se vuelven a sentir infelices. Se sienten como una basura, se sienten como lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque eso no va a llenar la necesidad espiritual, la necesidad que solamente Dios puede cubrir, esa necesidad de amor, esa necesidad de plenitud. Solamente Dios puede llenar eso. Ahora, veamos lo que dice el versículo 22. Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco a analizar este versículo, porque a veces nosotros interpretamos que la felicidad viene por la parte económica nada más, lo cual es erróneo. Porque cuando la Biblia habla acerca de la bendición de Dios, está hablando de algo integral. Está hablando de algo que abarca todas las áreas de la vida, no solamente el tema económico. Hermanos, yo le aseguro algo. La persona más millonaria del mundo, por mucho dinero que tenga, no puede comprar la felicidad. Porque la felicidad no tiene precio. La felicidad no se puede comprar con dinero. Y a veces nosotros pensamos que la felicidad la vamos a encontrar siendo próspero financieramente nada más. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, la bendición de Jehová. Detengámonos acá. En primer lugar, partamos del término bendición.
A veces nosotros cuando recibimos el salario o el aguinaldo, ¿verdad? Decimos, ya cayó la bendición. Es una bendición. Amén. Es una bendición, pero no es la bendición, porque hay que hacer esa aclaración. O no es toda la bendición. Sí, es una bendición de Dios y gloria a Dios por el aguinaldo, gloria a Dios por los bonos, gloria a Dios por el sueldo. Es una bendición de Dios. Pero no es toda la bendición que el Señor quiere darnos. Ahora, cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando de algo integral. Personas que son multimillonarias, pero son infelices. Usted y yo vemos en las noticias, se suicidó fulano de tal, un artista, un empresario, político, una persona que estaba en lo alto, que tenía todo. ¿Pero por qué se suicidó? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso sus millones, sus mansiones, sus autos de lujo, sus viajes lujosos no podían darle la felicidad? No, no lo podían hacer. Esa es la respuesta. Por eso es que esa persona se suicidó. Porque eso no llenaba el vacío que tenía. Hay un famoso actor que leía un pensamiento de él que decía, yo deseo que todas las personas se vuelvan ricas y multimillonarias y famosas, para que después se den cuenta de que eso no da la felicidad. Hermanos, a veces nosotros malinterpretamos y decimos, ay hermanos, es que yo no soy feliz porque yo no tengo el auto del año que quiero. Pues nunca va a ser feliz con ese tipo de pensamiento, porque no es feliz disfrutando lo que tiene, tampoco va a ser feliz disfrutando lo que no tiene. Hermanos, usted tiene una familia que es una bendición y a veces mira la familia de otra persona y dice, es que esa familia se ve bonita, andan todo el tiempo sonriendo. Esa familia no es la suya. Usted tiene a su hijo allá a la par, a su esposo, mírelo. A su esposa, mírela. Ese es su hijo, ese es su mamá, su papá. Ese es su esposa, es su esposo, es su familia. ¿Y por qué a veces nosotros estamos diciendo, ay, es que si yo fuera él, yo fuera feliz? Hermano, se puede ser feliz con las cosas que no se tienen. Hay que ser felices con las cosas que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Y le voy a decir por qué. Porque si usted me dice que su familia es una bendición, amén, amén. Entonces dice la Biblia que esa familia no añade tristeza. Fíjese bien, porque es una bendición de Dios. Si esa familia se le hubiera dado el diablo, se le hubiera dado Satanás, entonces sí, dígame que va a ser infeliz por toda su vida, porque no se la ha dado Dios. Pero si Dios se la ha dado, entonces en ese núcleo familiar Dios lo puede hacer feliz. Amén. En ese núcleo familiar Dios lo puede llenar de felicidad. Veamos lo que dice Santiago. Hay un versículo muy interesante en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
¿Qué quiere decir esto? Que toda bendición proviene de Dios. Hermanos, el pecado nunca le va a dar una bendición. La maldad nunca le va a dar una bendición. Esa es una mentira que Satanás bombardea a la mente de las personas, diciéndonos que en el pecado vamos a encontrar la felicidad. Y nunca el pecado ha generado felicidad. Solamente Dios puede darnos esa bendición que puede hacernos felices. Dice que todo lo bueno, todo lo perfecto, proviene ¿de quién? De Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros convertimos las bendiciones que Dios nos ha dado en perfección, las convertimos en maldiciones. Porque nos pasa lo que le sucedió a Israel. Cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, el Señor les dice: antes de que entren ahí, les quiero decir algo. Si ustedes me obedecen, si ustedes cumplen con mi ley, entonces yo los voy a bendecir. Van a ser prósperos, van a ser abundantes. Todo en ustedes va a ser bueno. Pero si ustedes me desobedecen, si andan en pecado, entonces les va a venir todas estas plagas. Van a perder sus cosechas, van a perder a sus ganados. Prácticamente se convertiría en una maldición aquella tierra que el Señor les había. El Señor nunca nos va a dar algo para infelicidad, y eso hay que entenderlo. El Señor no le ha dado esa casita donde vivo yo, no nos ha dado esa casa para vivir en infelicidad. La ha dado para ser felices. El problema es que nosotros venimos y siempre, cuando usted iba a recibir esa casa, para usted esa casa lo era todo. Pero luego de un par de años, esa casa ya no lo satisface. Usted quiere una casa de 2 plantas en una residencial lujosa, porque esa casita por la que oró tanto tiempo el Señor ya no le está llenando. Entonces dígame, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Dios o es de nosotros? Nosotros generamos infelicidad en nuestra vida porque siempre estamos anhelando cosas. Muchas veces no las podemos alcanzar. Yo no estoy diciendo que es malo aspirar a cosas buenas, a cosas grandes. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que con lo que tenemos, con las bendiciones que Dios nos ha dado, no las disfrutamos porque siempre estamos anhelando cosas que no es el momento de tenerlas. Y entonces nosotros venimos y ya no somos felices con eso. Antes que usted pasaba por la calle y miraba la iglesia y decía, algún día me voy a congregar ahí. ¿Cuántos dijeron eso? Amén. Ah, no, no me niegue que usted lo dijo. A mí me han contado. Un día me dijo un hermano, cuando yo pasaba por la calle en la noche y miraba esas luces, yo decía, algún día voy a ir a esa iglesia. Pero ya cuando está aquí en la iglesia ya no es feliz. Ay, no, que yo a esa iglesia ya no voy, hermano. Ya no voy a ir. Yo quiero ir a qué iglesia que... Hermano, ¿por qué las bendiciones de Dios las estamos viendo como causa de infelicidad? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos disfrutarlas? Sucede que nosotros, hermanos, lamentablemente, todo el tiempo estamos insatisfechos. Y ese es un problema. Porque Pablo, gran ministro de Dios, él nos da una gran lección de vida.
Él dice que ha recibido todo lo que el Señor le ha dado. Y dice que debemos estar contentos, gozosos con lo que tenemos. Y Él se pone de ejemplo y Él dice que ha pasado hambre, que ha pasado dolor, que ha pasado cárcel, pero que también ha vivido en abundancia. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? Que la vida nos lleva por diversas circunstancias, en donde nosotros debemos aprender que las bendiciones de Dios son cosas tan sencillas como ver salir el sol y usted en la mañana que ve esa luz solar, a nosotros a veces hasta nos hostiga. ¡Ay, este sol ya me quemó! Cuando cae el agua de la ducha, ¡ay, qué helada! Y con nada somos felices. Pero yo le aseguro que si pasáramos por lo menos una semana sin que el sol saliera, hermanos, entonces estaríamos deseando aquella bendición tan pequeña que nos parecía o insignificante y que nosotros ni atención le poníamos. Nosotros diríamos, qué bonito sería que el sol volviera a alumbrar. Pero no, ahorita nos hostiga, ¿verdad? Es una bendición de Dios. Porque entonces nos causa a veces incomodidad. A causa de que en nosotros hay plenitud para entender de que el Señor es quien nos ha otorgado todo eso. Amén. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece de manera integral. No está hablando de dinero nada más. La bendición de Dios lo va a enriquecer a usted en todas las áreas de su vida. A nivel personal, usted va a encontrar plenitud, va a encontrar paz, va a encontrar gozo, va a encontrar salud. En su familia va a encontrar amor, va a encontrar respaldo, unidad. En sus proyectos financieros va a encontrar prosperidad, en su trabajo va a encontrar prosperidad. Hermanos, la bendición de Dios es integral y el Señor está interesado en que nosotros recibamos esa bendición. ¿Para quiénes entonces es la tristeza? Para los impíos, para los que hacen lo malo. Usted se ha dado cuenta perfectamente de la realidad del país. A los políticos expresidentes que están siendo enjuiciados. Tuvieron una vida de lujos a costa de la corrupción, grandes mansiones que construyeron, automóviles de lujo, sus hijos estudiando en buenas universidades. A cualquiera le parecería que vivían bien, pero yo creo que si hoy les vamos a preguntar cómo están, no creo que hoy digan que son muy felices. Porque el planteamiento del pecado es así. Siempre nos va a decir, no, es que si haces esto vas a ser feliz. Y al final nos damos cuenta de que no, de que al contrario nos terminó. Hermanos, versículo 24, ¿qué dice? Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Hermanos, ese temor genera infelicidad. La zozobra genera infelicidad. Y las personas que andan haciendo lo malo andan con zozobra todo el tiempo. Se han ganado tantos enemigos que no saben por qué lugar les va a llegar. Y estas personas, como dice acá, dice que lo que temen, eso les va. Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada teme. Qué bueno es salir, hermanos, a la calle. ¿Cuántos pueden salir a la calle
y saber que van a caminar y que si en ese camino pues se fueron con Dios, gloria a Dios, nos vamos para las moradas eternas. Amén. Amén. Pero saber que en ese camino vamos tranquilos con nuestra conciencia limpia, que no tenemos enemigos. Amén. Porque eso es algo lindo, hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios porque yo me considero una persona que no tiene enemigos, fíjese. Ni me considero enemigo de nadie, ni considero que tengo enemigos. Hablando de otras personas, ¿verdad? Porque obviamente Satanás, la misma Biblia dice que es nuestro enemigo. Pero qué bueno es salir, hermanos, a la calle tranquilo. Usted sabe que Dios lo va cubriendo. Que Dios lo guarda. Pero aquellas personas que andan en lo malo, si es que todo el tiempo, como dicen, andan en la jugada porque andan pensando qué les va a pasar. Y dice la Biblia que eso que andan pensando, eso malo que andan pensando que les va a pasar, es lo que les va a pasar. Todo lo que temen es lo que les va a pasar. Pero dice que los justos van a recibir aquello que desean. Usted desea felicidad para su vida, es una persona justa, una persona que honra a Dios, pues felicidad le va a dar Dios. Y eso es lo bello del camino que el Señor siempre cumple su palabra. Versículo 28 dice: la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos será. La traducción en lenguaje actual dice: a los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. Hermanos, nosotros podemos ser felices en el Señor porque sabemos que tenemos un Dios glorioso, un Dios bueno, un Dios maravilloso. Tenemos un Padre eterno que nos cuida, que nos ama. Y por eso podemos ser personas felices. Usted está preocupado porque el aguinaldo no le alcanzó para comprar el teléfono que valía $800. Hermano, no midamos la felicidad en banalidades. Midamos la felicidad en las verdaderas bendiciones que el Señor nos da. Dígame si no podemos ser felices sabiendo de que tenemos una esperanza de vida eterna. Amén. ¿Cuántos son felices con eso? Amén. Pero a veces nosotros decimos: es que yo soy feliz, hermano, sabiendo que soy salvo, aleluya. Pero cuando nos damos cuenta que no tenemos el dólar para el saldo, ya se nos acabó la felicidad. Hoy es 1.5, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Un predicador decía: todos los cristianos quieren ir a la Nueva Jerusalén, amén. Amén. Pero decía: pero nadie se quiere morir. Y para entrar a la Nueva Jerusalén hay que morir. Amén. A veces no queremos morir a los deseos pecaminosos, pero queremos recibir las bendiciones de Dios. A veces no queremos morir a los deseos carnales, pero queremos la bendición, la felicidad de Dios. Entonces, el Señor nos llama a una vida de justicia para recibir sus bendiciones. Segundo punto, la seguridad, la tranquilidad. Quiero que me acompañe siempre en este capítulo, al versículo 25, que dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Versículo 27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos
serán acortados. Versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Hermanos, una vida justa otorga seguridad porque es Dios quien nos cuida. Hermanos, una vida justa nos va a dar plenitud, nos va a dar esa confianza de saber de que Dios tiene el cuidado de nosotros. El Señor nos promete que nosotros vamos a poder esperar en Él esa fortaleza, esa confianza, esa seguridad de que Él nos va a guardar. Hermanos, las cosas que se anuncian no son buenas. El panorama a nivel mundial, hablando en términos de economía, de seguridad, salud, no es nada bueno. Pero yo le digo algo. Cuando nosotros confiamos en Dios, sabemos de que aunque todas estas cosas sean deshechas, aunque este mundo se acabe, nuestra esperanza sigue en pie. Porque no estamos confiando en lo que dice un gobierno, no estamos confiando en lo que dicen los analistas, no estamos confiando en lo que dicen los periódicos, los noticieros. Estamos confiando en el Dios Todopoderoso, amén. Y a los hijos de Dios, los hijos del Señor deben tener una confianza plena, una tranquilidad, una seguridad de que el Señor está al cuidado de nosotros. Y hermanos, lo que dice la palabra es que el malo, dice, no permanece. ¿Por qué? Porque sus maldades le llevan a la destrucción. Él no está confiando en Dios. ¿Sabe? Hay personas que en estas fechas están hablando de la Navidad y de que esto y que lo otro, pero seguramente el 24 o el 31 de diciembre van a estar bien endrogados o bien bolos. Aunque acaban de decir que están celebrando la Navidad, que supuestamente es el nacimiento de Jesucristo. Y dígame, ¿estas personas en quién están confiando entonces? Están haciendo sus maldades. ¿Qué es lo que les va a pasar? Van a recibir destrucción. Pero dice que aquel que confía en Dios, que le teme, dice que sus días van a ser aumentados, pero que los días de los impíos van a ser acortados. Hay una confianza plena en el corazón de un cristiano lleno de fe. Hermanos, esa seguridad que debe haber en nosotros de confiar en Dios, en todo, en todo. A usted le dieron un mal diagnóstico en el hospital, un diagnóstico erróneo, malo. Le han dicho, esta enfermedad que usted tiene no tiene cura. Confía en Dios. Confía en Dios, que Dios es nuestro sanador. Amén. Amén. Y si esa enfermedad nos mata, pues gloria a Dios porque nos vamos con el Señor. Amén. Amén. Mire qué bueno es el Señor. Sí, es que a veces nosotros hablamos de la fe y de todo eso, pero no la vivimos. Y es difícil, hermanos, despedirse de los seres queridos de este mundo. Pero hay que saber, para llegar a esa patria celestial, como decía el predicador, tenemos que morir. Ahora, hay que confiar en Dios en todo y Él nos va a dar la seguridad. Cuando confiamos en Dios, Él nos da la seguridad de estar tranquilos. Vamos a ver en último punto, hermanos, para cerrar. Versículo 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Versículo 31 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada,
mas la boca de los impíos habla perversidad. El justo tiene como una característica en su vida la integridad. Es una persona íntegra, una persona que procura el bien, una persona que la gente la ve y la respeta. ¿Sabe qué es una persona? Hermanos, la integridad parece que está en decadencia, porque hoy lo que reina es la corrupción. A las personas ya no les interesa dar un buen testimonio, tener honor. Ya no. Hay personas que lo que dicen ahora es que le importa a este. Y lo peor que a veces hasta eso le decimos a Dios. Bueno, yo voy a hacer lo que quiera, pues. Si a Dios no le gusta, bueno. La integridad parece que ya no es un tema de interés. Y dice la Biblia que el hacer maldad, dice, es como una diversión al incendio. A las personas les gusta hacer y deshacer y ¡ay, qué diversión, qué alegría! Pero ¿qué dice la Biblia? Que la sabiduría recrea hombre de entendimiento. Hermanos, el Señor nos está llamando a integridad. Dice que el justo, dice, habla lo que agrada, pero dice que la boca de los impíos habla perversidad. Hay personas con las que usted habla y lo único que aprendió fueron malcriadezas, payuncadas, chabacanadas, irreverencia. Pero qué bueno es hablar con personas. Uno está hablando con ellos y algo aprende, hombre. Si es que de una plática hay que sacar algo bueno. Porque a veces nosotros hablamos, pero puros chambres hablamos. Sí, hermano, y hay que ser honestos. Pero que nuestras pláticas sean algo bueno, hombre. Que aprendamos uno de otro. Porque todos somos hijos de Dios, amén. Y hermanos, a veces nosotros en nuestras pláticas, ¿qué hacemos? Empezar a criticar, empezar a señalar. Pero una cosa buena a veces nos sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque no hay integridad a veces. Pero cuando una persona está viviendo en integridad es que hermano, se nota, hombre. Se nota. Así como cuando nos hemos echado desodorante. Sí. Incluso la Biblia habla de que nosotros debemos oler, dice a Cristo. Pero hermano, cuando nos hemos bañado, se siente a kilómetros. Se siente. Se siente cuando una persona no vive para Dios. Se siente cuando una persona vive para el Señor. Una persona está tratando de honrar a Dios. Se siente, se huele, se percibe, se recibe eso, aunque no se abra la boca. Hermanos, aprendamos a vivir en esa felicidad, en esa integridad, en esa seguridad de Dios. El Señor nos ama, amén. Pongámonos en pie en esta noche. Vamos a orar para despedirnos. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer como nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén.
Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.